Jurídicamente Hablando. Programa todo usuario tipo mixto, educativo y de opinión, de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes. El espacio que te acerca al derecho de forma clara y accesible. Descubre cómo las leyes impactan tu día a día y conoce su verdadero alcance. Ya comienza Jurídicamente Hablando. Con Cristina Coronado por Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo. Muy buenos días, tengan todos y todas, sean bienvenidos a Jurídicamente Hablando, el espacio radial creado para hablar de derecho. De lunes a viernes tenemos un rinconcito en donde hablamos de ley, y esto ocurre porque tras de mí hay un equipo maravilloso que lo hace posible, a quien vamos a saludar de una vez. En la dirección general, el ingeniero Manolo Ferrer. Coordinación de operaciones y producción a cargo de Manuel Faría. En la producción general, Duglimar Lameda. Edición y montaje, Wanderley Arrieche. Controles técnicos, me acompaña Igor Flores, y en la locución y producción de este espacio, esta servidora Cristina Coronado, abogado inscrita en el IMPRE con el 119.625. Hoy es día viernes y vamos a hablar de derecho penal, vamos a hablar de homicidio culposo. Con todo esto que pasó en la discoteca de República Dominicana, las personas están hablando acerca de las posibles acciones penales que se van a ejercer allí. Y justamente a partir de este momento y hasta las 10 de la mañana, ponte cómodo, porque nos pasearemos por diferentes aspectos que tienen que ver con el homicidio culposo. Conoceremos lo que es la figura del dolo eventual y analizaremos en qué casos se puede hablar de una cosa y de otra. Pero antes vamos a hablar de efemérides, porque hoy, 11 de abril del 2025, se conmemora el Día Mundial del Parkinson. 11 de abril de cada año se celebra el Día Mundial del Parkinson para concienciar a la población acerca de esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en el mundo. ¿Cómo se origina este día? En abril del 97, Parkinson's Europa impulsó el Día Mundial del Parkinson cuando se llamaba Asociación Europea de la Enfermedad del Parkinson. El evento fue copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud. Esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, un neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo denominó parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson. La organización Parkinson Europa, impulsora del Día Mundial del Parkinson, se centra este 2025 en contarnos la historia de por qué el tulipán se ha convertido en el símbolo oficial del Parkinson en todo el mundo, y lo hace a través de un podcast. Además, por segundo año consecutivo han creado y actualizado un mapa para registrar y consultar todas las actividades relacionadas con este Día del Parkinson. ¿Pero qué es la enfermedad de Parkinson? Es una condición degenerativa, progresiva y crónica del sistema nervioso que se caracteriza por causar severos daños neurológicos, generando alteraciones en el control y coordinación de los movimientos del cuerpo, así como rigidez muscular. El daño aparece cuando las células del sistema encargadas de producir todo lo que tiene que ver con la dopamina, que es la hormona que regula nuestro movimiento, detienen su producción, y esto termina por desencadenar la enfermedad. El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Los síntomas aparecen de forma progresiva, afectando algunas zonas del cuerpo como las manos, los brazos, las piernas y la cara. Luego se extiende a todo el cuerpo, causando rigidez motora, temblores, problemas de equilibrio y coordinación. El tulipán ha sido escogido como el símbolo del Parkinson desde el año 2005. Se eligió un tulipán rojo como símbolo de la enfermedad de Parkinson en una reunión sobre esta celebrada en Luxemburgo. Personalidades con Parkinson, ejemplos a seguir de hecho: Juan Pablo II, el Papa número 264 de la Iglesia Católica, considerado uno de los personajes más influyentes del siglo XX, que se destacó por su noble labor durante su pontificado, tuvo esta enfermedad y la progresión lo limitó evidentemente en cuanto a su capacidad del habla. Muhammad Ali también ha sido uno de los boxeadores, los mejores boxeadores de la historia, y se diagnosticó con esta enfermedad. Michael J. Fox, cotizado y reconocido actor de Hollywood en los años 90, a los 29 años tuvo que enfrentar esta enfermedad.
Salvador Dalí, este pintor maravilloso, escultor y escritor español, cuyas obras artísticas han sido ampliamente reconocidas en todo el mundo. A pesar de que esta enfermedad es neurodegenerativa, él mantuvo sus habilidades cognitivas aplicadas a su inigualable estilo artístico. En este sentido, si deseas apoyar esta maravillosa obra y este maravilloso día, entonces coloca el hashtag Día Mundial del Parkinson. La información legal que necesitas, siempre a tu alcance. Te mantenemos al día con las últimas noticias jurídicas por Unión Radio 102.3 FM. Como les dije, el día de hoy vamos a analizar la figura del homicidio culposo. ¿Qué será eso de considerar un homicidio como una condición culposa, con un tipo de culpa en donde existe ciertamente una atribución de responsabilidad, pero no hubo la intención? De esto se trata. Se trata de imaginarnos que salimos un buen día a la calle en nuestro vehículo y estábamos con la intención de llegar hasta nuestro trabajo y de repente hubo algún problema, una falla mecánica en nuestro vehículo, se atravesó un perro, en fin, cualquier cosa que pueda haber pasado en la vía y usted entonces le quita la vida a otra persona que venía en un vehículo de al lado o que venía atravesando la ruta. Se entiende entonces que usted no tuvo la intención, pero sí la culpa. ¿Y la culpa en qué sentido? En el sentido de que es atribuible a usted el resultado. De esto se trata. De niños, cuando cometíamos una travesura, quizás decíamos, fue sin culpa, lo hice sin culpa. Y esto desde nuestra parte cultural nos hace ver que el tema de la culpa a veces es tergiversado. ¿Por qué? Porque cuando decimos que lo hice sin culpa, desde un infante, decimos que fue un niño que no tenía la intención. Pero en materia jurídicamente hablando, cuando hablamos de un homicidio culposo, evidentemente no hay la intención, ¿ok? Pero sí es atribuible a esta persona. Así las cosas, decimos que el homicidio culposo, también llamado homicidio negligente o involuntario en otras legislaciones, es un delito que consiste en causar la muerte a una persona por una acción negligente. En este sentido, podríamos considerar que la negligencia, en consecuencia, es una especie de subtipo que puede causarse, evidentemente, por no tener las capacidades o las habilidades para llevar a cabo una acción. Algunos ejemplos de homicidio culposo son, por ejemplo, el accidente que ocurrió en el vuelo 603 de Aeroperú, cerca de Lima, Perú. Este accidente fue causado por un trozo de cinta adhesiva que se dejó sobre los puertos estáticos en la parte inferior del fuselaje, después de limpiar el avión. Esto provocó el accidente. El empleado había dejado la cinta puesta y fue acusado por homicidio, en este caso culposo. Otras veces un homicidio intencionado puede negociarse hasta un cargo menor como resolución comprometida de un caso de asesinato, así como podría ocurrir en el contexto de un disparo deliberado a un hombre desarmado tras un altercado de tráfico. Cada una de las situaciones que ocurran en las circunstancias que tienen que ver con el mundo del derecho penal deben ser analizadas para poder establecer qué es lo que realmente ocurrió. El tema es la penalidad. Cuando hablamos de un homicidio culposo frente a un homicidio doloso, evidentemente estamos en presencia de un tipo penal que tiene que ser valorado con menos intencionalidad y en consecuencia castigado con menos pena. Podemos hacer una diferenciación entre el homicidio culposo y el involuntario, que también tiene algunas diferencias y así lo ha establecido, en este caso, las leyes del estado de California. El homicidio culposo y el homicidio involuntario son dos términos legales que a menudo se utilizan indistintamente, pero que tienen significados muy diferentes a los ojos, por ejemplo, de la ley de California. El homicidio culposo se produce cuando una persona muere debido a las acciones negligentes o intencionadas de otra parte, mientras que el homicidio involuntario, por otro lado, se refiere al acto de matar a alguien sin premeditación o intención. Es importante entender la diferencia entre estos dos términos legales para garantizar que se haga justicia en caso de una tragedia. El derecho a la defensa es inviolable, jurídicamente hablando. A la luz de las leyes californianas, la muerte por negligencia se refiere a una muerte que se produce debido a las acciones negligentes o intencionadas de otra persona o de entidad.
Esto puede incluir una variedad de situaciones como una negligencia médica, responsabilidades por productos defectuosos o accidentes de vehículo. En los casos de homicidio culposo, los familiares de las víctimas pueden tener derecho a una compensación económica por su pérdida. Por otra parte, el homicidio involuntario es un tipo de homicidio que ocurre cuando una persona mata a otra sin premeditación o intención. Y esto puede incluir situaciones en las que una persona actúa imprudente o negligentemente y sus acciones conducen a la muerte de alguien. El homicidio involuntario se suele dividir en dos categorías, en voluntario e involuntario. En cuanto a los tipos, podemos decir que el voluntario ocurre cuando una persona mata a alguien en el calor del momento, generalmente en respuesta a una amenaza percibida. Es lo que nosotros en Venezuela denominaríamos el homicidio intencional simple. Mientras que el homicidio involuntario, por otro lado, ocurre cuando una persona mata a alguien como resultado de su comportamiento negligente o imprudente, pero sin la intención de matar. Todos somos iguales ante la ley, jurídicamente hablando. Las diferencias entre homicidio culposo y homicidio involuntario tienen que ver con el hecho de que la principal entre uno y otro evidentemente es la intención. El homicidio culposo se produce cuando la muerte de una persona es causada por la negligencia o las acciones intencionadas de otra parte, mientras que el involuntario se produce cuando la persona mata a otra sin premeditación ni intención. En los casos de homicidio culposo, los familiares de la víctima, como dije, pueden tener derecho a una indemnización económica, mientras que en los de homicidio involuntario, el acusado puede enfrentarse a cargos penales. Las consecuencias jurídicas de la muerte, por ejemplo, por negligencia frente a lo que es el homicidio involuntario, y estamos analizando legislación anglosajona. En este sentido, puede ocurrir que los familiares de la víctima tengan derecho a una indemnización económica por su pérdida, la cual puede cubrir diversos gastos como funerarios, facturas médicas e incluso salarios perdidos. En los casos de homicidio involuntario, el acusado además puede enfrentarse a cargos penales que pueden dar lugar a multas y a penas de prisión. Recordemos que los estadounidenses manejan dos cortes, las cortes civiles y las cortes penales. No todos los casos tienen que ir a las dos cortes y en consecuencia dependerá del tipo que haya ocurrido y de la forma en la que se pueda solucionar. Para darles un ejemplo, les cuento que en el caso de preguntarnos si la muerte por negligencia es un caso penal o civil, les cuento que la muerte por negligencia a los efectos estadounidenses es un caso civil, que significa que los familiares de la víctima pueden presentar una demanda contra la parte responsable para obtener esta compensación económica, todo lo cual debe conocer un juez civil. Mientras que cuando hablamos del homicidio involuntario, el catalogar si el mismo es un homicidio grave o leve, a los efectos estadounidenses, el homicidio involuntario puede ser un delito que va a depender de las circunstancias del caso y de la jurisdicción en la que haya ocurrido para ser catalogado como grave o leve. ¿Y se puede acusar a alguien tanto de homicidio como de homicidio culposo? Pues la respuesta es no. No se puede acusar a alguien de los dos tipos penales, ¿ok? Porque por el mismo incidente tiene que jugar el tema de la intención. Si las circunstancias del caso cambian, evidentemente los cargos podrían ser modificados. El homicidio culposo y el homicidio involuntario son dos términos jurídicos que tienen significados muy diferentes a los ojos de la ley. En el caso del homicidio involuntario, se trata de un asesinato evidentemente ilegal, pero sin intención, mientras que la muerte por negligencia es una reclamación civil de indemnización debida a una muerte causada por una mala conducta que en cierto caso se constituye como una conducta intencionada. Para hablarles un poco de estadística, les cuento que existen en el estado de California muchísimos casos en donde han habido éxitos a nivel de demandas civiles por este tipo de homicidios negligentes. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Nosotros podemos también solicitar reclamaciones civiles producto de un delito de este tipo. Pues la respuesta es sí. Existe lo que se conoce como la acción civil derivada del delito, pero es requisito sine qua non la existencia de una sentencia que establezca la responsabilidad de la persona para poder entonces accionar desde el punto de vista civil en cuanto a la factibilidad de alguna indemnización. Una de las cosas que siempre es importante mantener acá diferenciadas es lo que tiene que ver con el homicidio doloso y el homicidio culposo. No es lo mismo
actuar con dolo, con intención de dañar, que actuar con culpa. Y esto va a marcar una gran diferencia a los efectos de la investigación y de la sanción, que al todo evento es lo importante, ¿no? Vamos a ver las diferencias entre uno y otro. En la jerga jurídica, jurídicamente hablando, un homicidio es el acto de arrebatarle la vida a otra persona. Es decir, de causar la muerte por una acción o una omisión, se tenga o no la intención expresa de hacerlo. Dependiendo del contexto en el que se produzca, puede tratarse de un asesinato intencional o de un homicidio accidental. Existen distintas categorías jurídicas empleadas para distinguir entre estas dos situaciones y así poder hallar una pena adecuada para el perpetrador. Entre ellas figuran el homicidio culposo, lo que tiene que ver con el involuntario, el negligente, y el homicidio doloso o el homicidio conocido como homicidio intencional. Acá en Venezuela nosotros manejamos la figura del homicidio intencional simple, el homicidio intencional calificado y el homicidio a título de dolo eventual, del cual vamos a hablar en un momentito. El espacio ideal para aclarar tus dudas jurídicas, jurídicamente hablando, junto a Cristina Coronado. Esta diferenciación se debe a que no es lo mismo, jurídicamente hablando, causarle a un tercero la muerte por un error o por una equivocación o sin siquiera darse cuenta de lo que se hace, que hacerlo de una manera planificada, de una manera expresa o intencional, con el fin de librarse de un problema u obtener una recompensa. La diferencia entre el homicidio culposo y el doloso radica entonces en esa intención del perpetrador. Esta diferencia influye en el modo en el que se juzga este crimen, evidentemente en el castigo dictaminado, y lo podemos resumir de la siguiente manera. En el caso del homicidio culposo o negligente, este tiene lugar cuando se le causa la muerte a un tercero debido a una conducta negligente, es decir, cuando se realiza una acción que conduce a otro la muerte sin tener la intención plena de matarlo, por ejemplo, por un descuido, por ignorancia o quizás por irresponsabilidad. Yo estoy manipulando un arma y no tengo ningún tipo de destrezas en la manipulación de arma y estoy entonces mostrándole a alguien el arma y me pongo a jugar y de repente, ¡pum!, se me fue un disparo. Por allí podríamos hablar de que se trata de un homicidio culposo debido a que no hubo la intención. En el caso del homicidio doloso o intencional, este tiene lugar cuando se le causa la muerte a un tercero de manera totalmente intencional, es decir, con dolo. La plena intención de cometer este delito a pesar de estar consciente que esto significa una pena y que puede traer evidentemente una sanción. Se dice que el dolo es lo que en algunas personas denominan la premeditación, el ánimo de dañar. Justamente esa intención, esa decisión de daño se puede catalogar como el dolo porque es un aspecto muy subjetivo del individuo y aunque desde el punto de vista legal no nos podemos meter en la mente de nadie, las acciones que dieron lugar al resultado antijurídico te pueden describir cuál era la intención que tenía la persona. En el caso del homicidio culposo, este recibe una pena relativamente menor, dado a que no hubo intención antijurídica y no hubo dolo, ¿ok? Es decir, el crimen se comete sin la intención real de hacerlo. Mientras que en el caso del homicidio doloso, este recibe una pena mayor, dado que el crimen fue cometido con la plena intención y la plena conciencia de lastimar a otro. En el sentido del culposo, este puede ser de dos tipos. Cuando se ignora que la acción acometida va a causar la muerte de otro o de otros, ¿ok? Y cuando se sabe que la acción pone en riesgo la vida de otros, pero se piensa erróneamente que se la podrá controlar y evitar el homicidio. Y aquí entra una categoría bien interesante que tiene que ver con el hecho de las personas que hacen carreras de carros, carreras no profesionales, sino carreras amateurs, que se van de pronto a una avenida en altas horas de la madrugada como para evitar tráfico y poder utilizar los dos sentidos de la avenida, pero al ser una carrera hay uno de los corredores que está tragándose la flecha. En este sentido, aquí esta persona, el grado de previsibilidad debería hacerle entender que en cualquier momento, aunque sean altísimas las horas de la madrugada, puede venir un transeúnte y podría generar un daño, pero él igual decide ejecutar la acción.
Esto es lo que nosotros en Venezuela catalogamos como el dolo eventual. Sin embargo, en otras legislaciones lo establecen como si fuese un homicidio culposo. No se preocupen que más adelante les voy a hablar de esto. Además, en cuanto al intencional, también existen dos tipos. Cuando se comete con la plena intención de eliminar físicamente a esa persona y cuando es consecuencia de una acción por otro propósito. Es decir, quien la comete es consciente de esa situación, pero la lleva a cabo de todos modos. Esto podría equipararse con aquellos homicidios cometidos en masa por razones ideológicas, terroristas. No van a un objetivo determinado, es decir, no se conoce exactamente quién es la víctima, pero sí se sabe que habrá un resultado fatal. Ejemplos de uno y otro, pues les cuento que es ejemplo de un homicidio culposo, un médico de pronto cuya imprudencia o descuido le causa la muerte a un paciente. De repente, un instrumentista que dejó un bisturí dentro de la caja torácica de un paciente, un médico, un anestesiólogo que quizás le puso más anestesia de la que correspondía según el peso corporal al paciente. En fin, cuestiones que pueden ser producto de negligencias médicas que nosotros denominamos malas praxis médicas y que son atribuibles a esa persona, pero que se entienden que son errores, que son cuestiones que no fueron intencionales. Y alguien me preguntaba una vez, ¿qué pasa? ¿Acaso un médico no puede cometer intencionalmente un homicidio bajo la excusa de estar haciendo una práctica médica? Pues evidentemente sí. Si existen razones, de pronto desde el punto de vista de la investigación, que determinan algún tipo de enemistad o algunas situaciones de psicopatía en esta persona, pues evidentemente este sería el instrumento perfecto para llevar a cabo una muerte que muchas personas que no tengan conocimiento en la jerga médica van a interpretarlo como parte del riesgo quirúrgico. Otro ejemplo de homicidio culposo podría ser el conductor que atropella y mata a la persona accidentalmente, como les dije. Yo estoy en mi carro y de repente imaginemos que, y pasa mucho con el tema de las islas y los arbustos, las personas que cruzan la calle y salen intempestivamente de un arbusto y una persona viene conduciendo, quizás venga a la velocidad correcta, pero no tiene la capacidad de maniobrar para evitar una persona que sale inesperadamente de allí. Por esta razón es tan importante las normas urbanísticas y que exista el rayado, que existan pasarelas y que existan todas estas cosas para evitar este tipo de situaciones. Y a nivel urbanístico del tema ornamental es un temita que puede resultar bastante interesante en cuanto a estimaciones de homicidios culposos. ¿Por qué? Porque una persona que viene manejando su vehículo y que ve que un transeúnte negligentemente cruza la calle saliendo intempestivamente de un arbusto en donde tenía quizás a unos 100 metros una pasarela que decidió no usar, es un elemento que podía ser exculpatorio. Porque si nos ponemos a ver, también hay una responsabilidad del transeúnte allí que debe ser analizada. Lo que pasa es que desde el punto de vista social siempre calculamos es el resultado y siempre decimos, pobrecito, era un señor de tanta edad, no sé qué, todo muerto es bueno, si lo ponemos a ver desde ese análisis como lo decía mi abuela. Pero el punto es qué ocurrió con la negligencia. A veces la negligencia puede venir del transeúnte. Entonces es bien interesante en la materia culposa en este sentido. Además, podría ser un ejemplo de homicidio culposo un cocinero que prepara un plato con hongos venenosos creyendo que ya les había extirpado correctamente la toxina y causa la muerte al comensal. Es bastante común ahora en las cocinas exóticas que existan este tipo de ingredientes en un término como se establece ahora de cocina nuclear, cocina fusión, que tiene que ver, bueno, con nuevas técnicas, nuevas estrategias y tal. Y básicamente existe hasta lo que se conoce como el consentimiento aceptado o informado del comensal. Usted va a algún restaurante carísimo que de repente le van a dar a comer un pez globo y usted sabe que el pez globo tiene unas toxinas que son mortales, pero usted confía en la destreza del chef. ¿Y qué pasó? De repente el chef se distrajo o de repente no tenía las aptitudes, no estaba completamente preparado para este tipo de plato y no eliminó la toxina y lamentablemente entonces mueren estos comensales. Entonces podríamos hablar aquí de un homicidio culposo. Se supone que esa persona no tenía una intención de que esa persona falleciese. La pregunta es, ¿qué ocurre si quien falleció era el compadre que le quitó a la mujer
Ay, papá, como dice Igor por acá. Esto evidentemente nos puede llevar a una intención que tiene pues un modus operandi, y todo esto sería analizable desde el punto de vista jurídico, y por esto es que yo siempre le digo a mis alumnos que en materia de derecho penal no podemos hablar que dos casos son iguales. Otro ejemplo también podría ser el de un operario que pierde el control de una grúa y da muerte a un transeúnte. Yo entonces estoy intentando llevar una grúa de un punto a otro, y en este sentido establezco allí una mala maniobra y lamentablemente me llevé a una persona. Y finalmente podríamos hablar de un odontólogo que usa por error un fármaco al cual es alérgico su paciente. Fíjense que particularmente yo he notado en todos estos años que a nivel de odontología no te preguntan mucho acerca de la alergia que puedas tener, la reacción que puedas tener a determinados medicamentos, y esta podría ser una causa bien particular en cuanto a lo que tenga que ver con resultados no deseados. Hasta acá nuestra primera media hora de programa, pero no se vayan, porque al regreso vamos a seguir diferenciando el homicidio intencional del homicidio culposo para pasar a analizar nuevamente, ya con más elementos, toda esta tragedia que ha ocurrido en la República Dominicana y la muerte de más de 200 y pico de personas. Ya volvemos. Exploremos los matices del derecho, desde los principios más básicos hasta los dilemas más complejos, jurídicamente hablando.
Conocer tus derechos es tu mejor defensa. Infórmate en Jurídicamente Hablando, junto a Cristina Coronado, por Unión Radio 102.3 FM. Estamos de vuelta en Jurídicamente Hablando con Cristina Coronado a través de Unión Radio 102.3, conectados contigo y conectados con la ley, conectados con todas las cosas que están pasando a nivel mundial y que en gran medida siempre se relacionan con el mundo jurídico, justamente analizando esta terrible tragedia ocurrida en República Dominicana con el desplome de este techo y el fallecimiento de más de 200 personas que se encontraban celebrando en esta famosa discoteca denominada Jet Set. Nos damos cuenta que desde el punto de vista jurídico entonces existe la posibilidad de demandas por este homicidio culposo. Podríamos hablar de demandas civiles para indemnizaciones, podríamos hablar de investigaciones penales, habría que ver cuál es la forma en la que se maneja desde el punto de vista de la legislación dominicana y por eso el día de hoy estamos haciendo la diferenciación entre lo que tiene que ver con un homicidio intencional y un homicidio culposo. Habíamos quedado analizando ejemplos. Analicemos entonces ejemplos de homicidio doloso para categorizar justamente las diferencias. El homicidio doloso entonces podría ser ejemplo de el cónyuge que asesina a su pareja, ¿ok? Si es hombre a mujer y por su razón de ser mujer, entonces ya estaríamos hablando de un femicidio. También tenemos la figura del sicario que dispara a desconocidos a cambio de un pago monetario. Si bien es cierto, no tiene algo en contra específico de esa persona, hay un mandato de un tercero que sí tiene algo en contra de esa potencial víctima y paga a los fines de que se le quite la vida. Entonces allí que tendríamos una doble participación, el autor intelectual y el autor material, el que ejecuta sería el sicario. Además, tendríamos el ejemplo también del vendedor que comercia un alimento descompuesto a sabiendas del riesgo que supone y envenena al cliente que lo ingiere. Imaginemos entonces que cualquier ciudadano tiene por allí un abasto y no se dio cuenta del lote de vencimiento de unos atunes y de repente lo borró, le cambió, le bajó el precio como una super oferta, pero a sabiendas de que hay un riesgo de toxicidad y imaginemos que le dan el atún a un muchachito y el niñito muere. Entonces aquí tendríamos evidentemente un homicidio intencional. También estamos en el ejemplo de una persona que quizás niegue la asistencia médica a otra a sabiendas de que se encuentra en riesgo de muerte inmediata. Imagine que usted está en un restaurante y de repente usted se está ahogando y en la mesa del lado hay un médico que tiene la capacidad de hacer alguna maniobra para tratar de salvarle la vida, pero se niega, no lo hace, no dice que es un médico. Entonces esto perfectamente podría ser un homicidio intencional porque lamentablemente la persona fallezca y el médico no hizo nada para evitar este tipo de situación. Algunas legislaciones contemplan otro tipo de homicidios. Por ejemplo, nosotros establecemos el homicidio preterintencional, que es aquel que ocurre cuando una persona comete una acción con clara intención de dañar a otro, aunque no de asesinarlo. Y el homicidio se produce de manera accidental. Por ejemplo, existe una pelea callejera que de pronto se sale de control y uno de los atacantes acaba matando al otro. Lo lanzó contra una pared, le quería seguir golpeando y de repente esta persona cae y se pega con el filo de la acera y fallece. Esto perfectamente sería una preterintencionalidad. ¿Por qué? Porque la intención inicial sería la de lesionar, más no la de matar. Y lamentablemente entonces se produjo esto. Diferente el caso es cuando entre dos personas que están en una riña, la persona que está dominando tiene a la víctima en la parte de abajo de su cuerpo, es decir, está encima de él y le está golpeando y de repente le empieza a sacudir la cabeza contra el pavimento y la persona fallece. Allí las acciones desplegadas fueron conducentes a causar la muerte, porque dependerá de las regiones anatómicas comprometidas establecer el grado de intencionalidad, lo que les hablaba al principio. Nosotros no nos podemos meter en la cabeza de nadie, pero dependiendo de la conducta que haya desplegado la persona, allí por supuesto sí podemos saber cuál era la intención que tenía. Si yo tengo intención de lesionar, entonces yo te golpeo 1, 2 veces porque quería golpearte, lesionarte. Pero si mi intención es más lesiva, es más dañina, entonces yo busco lesionarte con cosas, con objetos contundentes que pueden
evidentemente causarte la muerte. No es lo mismo que yo te quiera dar una bofetada a que yo te agarre una piedra de 2 kilos y te la ateste en la cabeza. Evidentemente allí hay una intencionalidad de dañar. Hay países que contemplan la figura del homicidio pasional. Este ocurre cuando el homicidio se produce en un estado de enajenación emocional o de furia incontrolable de parte del homicida, quien luego recobra la conciencia y se arrepiente de las acciones cometidas. En el caso de, por ejemplo, las personas que descubren a su pareja siendo el infiel y la asesina. Antes, nuestro Código Penal contemplaba la figura de el arrebato dolor, el intenso y el arrebato dolor. Esto evidentemente ha sido modificado a nivel jurisprudencial en virtud de que no podríamos hablar de atenuantes de responsabilidad por algo en donde los niveles de tolerancia a la frustración no pueden ser establecidos como eximentes de responsabilidad penal, sino justamente establecer cuál es el análisis del caso en específico. También están los homicidios por motivos de odio, que son aquellos que ocurren cuando el homicida no tiene ningún motivo para causarle la muerte a la víctima, excepto por su pertenencia a un grupo social, racial, religioso o de género. Por ejemplo, una persona que ataca a un desconocido por su color de piel o porque le ve una camiseta de determinado partido político. Esto, evidentemente, es un homicidio por motivos de ese tipo. Y finalmente está la figura de el homicidio criminis causa, que es aquel que ocurre cuando el homicidio es cometido para encubrir, propiciar o cometer otro delito, quizás anterior o posterior. Por ejemplo, un ladrón que descubre que hay un testigo de su crimen y lo asesina antes de que pueda delatarlo con las autoridades. La justicia tardía no es justicia, jurídicamente hablando. Y ahora sí, vamos a hablar acerca del dolo eventual. Nuestro código establece la intencionalidad del sujeto que ha cometido el delito y establece lo que ya hemos hablado, que es la figura del dolo. Sin embargo, dentro de lo que tiene que ver con el dolo, encontramos algunas cosas que matizan esa intencionalidad y de esto se trata el dolo eventual. El dolo eventual no es más que esa acción mediante la cual la persona es consciente de los daños y del potencial resultado que se puede derivar de su conducta y aún así los acepta y los sigue realizando. Es decir, es una persona que acepta el resultado como posible y aún así decide continuar con lo que está haciendo. Es un tener pleno conocimiento del resultado que podría ser un resultado grave y no detenerse. La previsión, lo que nos caracteriza a todos los seres humanos desde nuestro sentido común. El decir, voy a bajar la velocidad, está lloviendo. Tengo las luces del carro dañadas, estoy rodando en una zona oscura. ¿Qué hago? ¿Sigo rodando el carro así o me paro? No, voy a seguir así y bueno, que nadie me vea, no importa, yo quiero llegar a mi casa. La previsión que todos los seres humanos debemos tener justamente es lo que determina la existencia del dolo eventual. Ejemplo de delitos dolosos. Juan asiste a una cena con amigos y se tomó unas 3 copitas de vino. Sabe que sus facultades están mermadas y que no debería ponerse frente al volante debido a que puede causar un accidente, pero incluso así decide ponerse tras el volante y tratar de llegar a casa. Se produce un accidente a consecuencia del estado de embriaguez en el que se encuentra Juan y se podría hablar de un dolo eventual. Y fíjense que con el tema de los alcoholímetros y todas estas capacidades que tienen los funcionarios de tránsito de verificar el estado en el que se encuentra una persona, el tema de la alcoholemia es importantísimo en materia de tránsito para determinar si había culpa o había intención a título de dolo eventual. ¿Por qué? Porque si usted sabe que tomando no tiene las mismas capacidades, entonces porque usted no deja su carro en un lugar, en ese lugar en el que estaba tomando, pide la cola o busca un conductor designado, que es aquella persona que no consume alcohol. Entonces, esto en cierta medida es súper importante para poder catalogarlo. Sin embargo, en la práctica, les confieso que en la mayoría de los casos se cataloga como si fuese como si fuese un homicidio culposo, cuando en realidad deberíamos establecer la figura del dolo eventual. Otro ejemplo se puede producir cuando una persona comete un robo con violencia sobre un anciano de 80 años, ¿ok?
Es consciente de que un golpe poco más fuerte le podía causar graves daños a su víctima o incluso la muerte, pero aún así continúa con la acción. El dolo eventual del ejemplo evidentemente es claro. ¿Por qué? Porque el delincuente tiene conocimiento de las posibles consecuencias de sus actos y no hace nada para evitarlas. El problema con el dolo eventual es que puede llegar a ser bastante complicado de demostrar porque puede llegar a confundirse con la imprudencia. Las diferencias entre dolo y dolo eventual son importantes que las establezcamos porque es lo que al fin y al cabo en materia de derecho penal y derecho procesal penal sobre todo, el juez va a catalogar. El dolo directo o el dolo eventual, el dolo directo y el dolo eventual como dos figuras jurídicas diferentes, evidentemente ni son lo mismo ni tienen la misma consideración jurídicamente hablando. El dolo es la forma más grave de cometer el delito. ¿Por qué? Porque quien comete la acción delictiva es plenamente consciente de sus consecuencias y aún así insiste en obtener estas consecuencias, está empeñado en causar el mal por las razones que fueren. El dolo directo se evidencia que la persona decide que va a matar a otra y lleva a cabo su plan. En el dolo indirecto, por ejemplo, una persona que va a atracar a otra, podríamos decir que no tiene intención de matar a su víctima, pero entiende que la muerte puede producirse a consecuencia de su acción y aún así asume dicha consecuencia. Por esta razón, el dolo eventual se considera una especie de tipo de dolo mucho más leve que el dolo directo. Acá la intención de la persona no es cometer un determinado delito, pero asume que este puede llegar a ocurrir por las acciones u omisiones que está llevando a cabo. De hecho, existen ocasiones en las que el dolo eventual no se materializa. Por ejemplo, si hablamos de la persona que anteriormente tuvo su vehículo porque estaba tomando, se asume que esta persona puede causar el accidente y le da igual, pero no habría incurrido en un dolo indirecto si de repente llega a su casa sin ningún tipo de accidente. Conocer tus derechos es tu mejor defensa. Infórmate en Jurídicamente Hablando, junto a Cristina Coronado, por Unión Radio 102.3 FM. ¿Qué significa esto? Y bueno, por allá lo dijo Rubén Blades, Decisiones en su canción, ¿no? Hay quien se cree que con unos traguitos encima maneja hasta mejor. Sabemos que evidentemente la ciencia ha demostrado que no es así. Pero si esto ocurriese y la persona llega a su casa, no podríamos hablar de un dolo. El dolo requiere la materialización de un mal, es decir, que haya un daño a otra persona y a sus bienes para que pueda ser valorado. Por el contrario, el dolo directo de pronto ni siquiera requiere la comisión del delito que se pretendía cometer. ¿Por qué? Porque si una persona está, por ejemplo, planificando el asesinato de otra, ya está actuando con dolo. Si yo voy y compro un veneno, eso forma parte del iter criminis y de la manifestación del dolo que tengo. Si de pronto la persona es sorprendida mientras realiza los preparativos, evidentemente será acusada de homicidio en grado de tentativa. ¿Cuál es la diferencia entre el dolo eventual y la culpa? Jurídicamente hablando, existe una gran similitud entre el dolo eventual y la culpa consciente, con la diferencia de que en caso de culpa, el daño o perjuicio para un tercero nunca se lleva a cabo con mala fe. La culpa puede ser una culpa consciente o inconsciente. La culpa es consciente cuando el autor tiene conocimiento de que se puede producir un daño o un perjuicio, pero se tiene la plena confianza de que éste no se va a producir. Por ejemplo, el padre que cruza la calle con su hijo de la mano fuera del paso de peatones porque no cree que se pueda producir un atropello. Si este se materializa y el niño fallece, se podría hablar de una culpa consciente del padre. Mientras que el dolo eventual, aquí el autor no está buscando un resultado, pero sí hay una parte de su raciocinio que acepta que el resultado podría ocurrir, es decir, se pasa por tu cabeza la probabilidad, por eso hablamos de previsión. Y en este sentido, la culpa consciente del autor tampoco busca el resultado y confía en que no se va a producir.
Dicho de otra manera, si se pudiera conocer con anterioridad el resultado, en el caso del dolo eventual, el autor habría seguido igualmente con su acción, mientras que en el caso de la culpa consciente, el autor se habría abstenido de llevar a cabo la acción. La culpa inconsciente es otro tema. Esto es diferente. ¿Por qué? Porque en este caso el autor de la acción no tiene ni siquiera idea, no tiene conocimiento, no tiene presente en ningún caso el resultado de la acción realizada. Por ejemplo, el conductor que lleva a cabo su conducción de su vehículo respetando todas las normas de tráfico, pero atropella a un peatón porque el sol lo encandiló y no pudo verlo mientras cruzaba la calle. Una persona viene por su vía, no viene a velocidad alta, está utilizando su cinturón de seguridad, tiene su vehículo en buen estado y de repente el punto en el que se colocó la persona, quizás el sol hace que lo encandilase. Ahora con el tema de los case de los teléfonos, los protectores. Hay muchos protectores y de hecho muestro aquí el mío en YouTube. Hay muchos protectores que hacen la especie de un espejo. Si yo vengo manipulando mi teléfono, estoy cruzando una calle y le pega la luz a esto le podría ser refractario a un conductor y esa persona, si me atropella, podría no ser responsable, porque yo prácticamente estoy quitándole la capacidad de ver. Debería cambiar yo este case, ya está feito y todo además. Además de ello, es importante que se sepa, que se ha podido comprobar que el dolo eventual es una figura muy, muy difícil de probar. De hecho, es poco utilizada. En algunas sentencias, en algunos casos, se tiene que tener una muy buena teoría del caso en materia penal como para hablar de esta figura. Porque, como lo hemos visto a lo largo del programa, es bastante similar a otras debido a que existen otras figuras que están recogidas en el Código Penal y que, bueno, al fin y al cabo, si se quiere, van hacia el indubio pro reo. Si el tema de analizar el dolo eventual y la culpa es algo que les aqueja, mi recomendación es que busquen un especialista en la materia porque se puede tratar de la diferencia. Para hablar jurídicamente hablando de dónde está contenido el homicidio culposo, por ejemplo, en nuestra legislación venezolana, les cuento que está establecido en el artículo 411 del Código Penal y dice que el que por haber obrado con imprudencia o negligencia, con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o instrucciones, haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. Evidentemente, en la aplicación de esta pena, los tribunales de justicia van a apreciar el grado de culpabilidad de la gente. Y si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una sola y las heridas de una o más, con tal que las heridas acarreen las consecuencias previstas en el artículo 416, la pena de prisión podría aumentar hasta 8 años. ¿Qué ocurre con todo esto y qué ocurre con la comparación, el contraste con la tragedia en República Dominicana? Acá, evidentemente, el propietario de este local comercial no tenía la intención de matar a 200 y pico de personas, no tenía la intención de que esto ocurriese. Sin embargo, aquí yo soy del criterio de que existe la figura del dolo eventual por la previsibilidad que debía tenerse al saber que la estructura que había sido modificada producto de un incendio hace pocos años no se encontraba en óptimas condiciones como para soportar el peso de todos los aires acondicionados y las plantas eléctricas grandísimas que se instalaron. Evidentemente, es mi criterio profesional, ya cada uno de los colegas tendrá su propia postura jurídica, es válido, sería objeto de análisis, pero lo cierto es que los familiares, muchos de los familiares ya se están pronunciando a nivel mediático en cuanto a la intención de ejercer acciones penales en contra de esta persona por esta situación. Algunos hablan de acciones civiles por todo lo que tiene que ver justamente con la capacidad de solicitar una indemnización. No creo que la fortuna le dé como para indemnizar 200 almas y las estimaciones que puedan establecer. Fíjense que entre las personas fallecidas habían jugadores de béisbol profesional y si calculamos los salarios de estas personas desde lo que es los cálculos en accidentes a nivel laboral, que se podría hacer como que una analogía, cuánto era esa persona capaz de producir según la edad que tenía y según su vida media propia activa. Entonces, esto da una cantidad increíble más
la indemnización por daño moral a los familiares y todo esto. Sin duda, estoy segura de que este señor se va a declarar en quiebra. Importantísimo también determinar que en este momento esta persona no esté haciendo traspaso de sus propiedades. Esto podría ser un fraude procesal. Es importantísimo desde el punto de vista del derecho todo lo que tiene que ver con este caso y las consecuencias jurídicamente hablando que vengan a esto van a ser analizadas porque van a traer una cola grandísima y sin duda van a marcar un precedente jurídicamente hablando en la legislación de la República Dominicana. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que sigamos analizando todo lo que pasa a nuestro alrededor jurídicamente hablando y sigamos adentrándonos al mundo del derecho. Agradecida con todos ustedes por la receptividad a este espacio y por supuesto con el equipo que ha dicho sí a este proyecto y que me ha dado el espaldarazo para estar con ustedes. En la dirección general, el ingeniero Manolo Ferrer. Coordinación de operaciones y producción a cargo de Manuel Faría. En la producción general, Duglimar Lameda. Edición y montaje, Wanderley Arrieche. En los controles técnicos, Igor Flores y esta servidora Cristina Coronado, quien te desea que tengas el mejor día posible. El programa llega al final por el día de hoy. Acompáñanos mañana para seguir explorando el mundo legal de manera clara y accesible. Con Cristina Coronado por Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo.